Buenos días. Vamos a comenzar ahorita porque esta clase es un poquito larga, entonces, para aprovechar el tiempo. Bien, con este tema comenzamos segundo parcial. Vamos a hablar de dos bacterias que no tienen ninguna relación, ¿sí? Más que el hecho de ser gram negativos. Acuérdense que en este tercer parcial nosotros vamos a seguir viendo bacterias gram negativas. El segundo parcial pues fueron exclusivamente enterobacterias. Ahorita vamos a hablar de bacterias de diferentes géneros, familias, que causan enfermedades muy diferentes, patógenos de transmisión sexual, patógenos intestinales siempre, por supuesto, patógenos que causan infecciones sistémicas, etc. Y el primer género de importancia es Neisseria, de los cuales, tiene varias especies que se encuentran como parte de la flora normal, pero dos de ellas son consideradas patógenas para el ser humano. ¿Cómo se describe una Neisseria? Bien, son cocos en pares, por lo cual decimos que son diplococos gram negativos, que tienen una particularidad, están juntos, unidos, y los lados que son adyacentes están aplanados, y tiene una característica bien particular, parecen como granitos de café, así tal cual se ven al microscopio. No producen esporas, son inmóviles. Algunas especies son encapsuladas y ustedes a estas alturas ya saben muy bien la ventaja que les da la cápsula a la bacteria, ¿verdad? En ese proceso patogénico. Miren el rango de temperatura. Este no es el rango de temperatura como en otras bacterias que hemos visto, que tienen un rango de temperatura bien amplio de crecimiento y un rango de temperatura óptimo. En este caso, esa es la temperatura. Y nos dice mucho. ¿Qué nos dice en este caso? Bueno, que su hábitat son animales de sangre caliente, mucosas de animales de sangre caliente, incluido el ser humano. Son bacterias aerobias estrictas, por lo cual su metabolismo es oxidativo y la oxidasa típicamente es positiva. Bien, ya habíamos mencionado el hábitat. Hay un listado como de 10 especies. Todas son flora normal y pueden causar infecciones oportunistas. De esas bacterias que son flora normal, Neisseria meningitidis la consideramos patógeno primario. Ojo con eso, ya hemos hablado por qué, cuál es la diferencia, cuáles son las características, ¿verdad? O cuál es la razón para considerarlo patógeno primario siendo flora normal. Su hábitat de meningitidis y de todas esas especies oportunistas, básicamente es el tracto respiratorio. ¿Qué pasa con Neisseria gonorrea? Esta bacteria, igual que otras que hemos mencionado, Salmonella typhi, Shigella, la Escherichia coli enteropatógena, son propias del ser humano, pero no son flora normal. Si la tenemos, es porque estamos infectados o estamos enfermos. Ojo con eso, ¿verdad?
Vean, aquí está. Tracto respiratorio. En el caso de Neisseria gonorrea, bueno, ¿qué es lo que causa? Pues la gonorrea. Todo el mundo aquí ha oído hablar de la gonorrea, una ITS, ¿verdad? Una de las ITS más importantes en todo el mundo, en Honduras también. Se reporta como la segunda ITS en frecuencia, ¿verdad? Es decir, en número de casos. Y la gonorrea básicamente es una uretritis. Una uretritis que se caracteriza con una marcada supuración, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer. Pero en la mujer principalmente se va a manifestar como una cervicitis. Hay una razón para eso, ¿verdad? Ya lo vamos a hablar. La Neisseria gonorrea es una bacteria muy exigente, es fastidiosa, no es fácil, no es difícil hacerla crecer en laboratorio. Pero si la queremos aislar, tenemos que darle las condiciones, ¿sí? Medios muy enriquecidos. El medio de elección para Neisseria gonorrea es el Thayer Martin. Para este medio se utiliza una base especial y se le agregan factores de crecimiento y se le agregan aparte antibióticos. Y esto sí que es muy importante, tal cual lo mencionamos para otras bacterias que hemos dicho que son de crecimiento lento. Si la muestra es muy contaminada, como sería el caso de esta, son secreciones uretrales y cervicales, no es una muestra estéril, es una muestra que tiene una flora normal. Entonces las bacterias de la flora normal crecen más rápido, ¿verdad? Y nos van a opacar o nos van a ocultar el crecimiento de la Neisseria. Entonces por eso necesitamos un medio que tenga esos inhibidores de la flora acompañante. Un aislamiento de Neisseria, para identificarlo como gonorrea, lo hacemos con pruebitas sencillas de oxidación de carbohidratos. Y en este caso, Neisseria gonorrea solamente va a utilizar la glucosa. Perdón. Como parte del aislamiento, tenemos que incubar en CO2 y proporcionarle una fuente de humedad. Lo que se acostumbra, por ejemplo, es que en las incubadoras, si fuera una incubadora de CO2, ¿verdad? Ojo con eso. Se puede poner un recipiente con agua adentro de la incubadora. Eso asegura que la humedad dentro de la incubadora sea más alta. Pero nosotros no tenemos una incubadora de CO2 y un laboratorio clínico, a menos que sea un laboratorio muy grande, muy especializado en su sección de bacteriología, tampoco va a tener una incubadora de estas. Entonces lo que hace uno, ustedes ya saben cómo incubamos en CO2, en jarritas de vidrio, y entonces con un papel toalla, sí, doblado, varias hojitas de papel toalla doblado, las mojamos y lo ponemos en el fondo de la jarra. Y ahí entonces aseguramos esa humedad extra, ¿verdad? Para el crecimiento de la bacteria. Vean la figura. Entrada y salida. ¿Por dónde entra? Si estamos hablando que es una ITS, pues obviamente por genitales. Pero como buena ITS también depende de las prácticas sexuales, ¿verdad? Entonces,
por la boca, genitales y el ano. ¿Y los ojos qué hacen ahí? Bueno, pues lo mismo, ¿verdad? Como buena ITS, muchos casos de infección por patógenos de este tipo se dan por autoinoculación, ¿verdad? La persona puede estar infectada y ella misma, en sus manos, puede contagiarse, puede contaminarse la conjuntiva. ¿Por qué dice salida? Bueno, pues porque las secreciones de estas zonas son altamente infecciosas. Entonces, ahí se da la transmisión, ¿verdad? ¿Cómo se contagia una persona? Principalmente de forma directa, horizontal, de persona a persona, por ese contagio, ¿verdad? Relaciones sexuales. Las secreciones tienen abundantes bacterias y entonces así se contagia, ¿verdad? Producen infecciones localizadas, entonces, si estamos hablando que entró por vía oral, pues faringitis. Si estamos hablando que hubo autoinoculación en los ojos, es una conjuntivitis. Si estamos hablando entonces de la forma común, digámoslo así, entonces es la gonorrea, ¿verdad? Que ya mencionamos que es una uretritis o cervicitis. O puede ser una gonorrea anorrectal. Pero a partir de ahí se puede diseminar localmente. Entonces, de la localización inicial en hombre y mujer, pues puede extenderse. Peritonitis, proctitis, perihepatitis, endometritis, alpingitis, epididimitis. Puede diseminarse más frecuentemente al aparato reproductor femenino y masculino. Pero ya vimos que también puede irse un poco más allá, ¿verdad? Al hígado, al tracto gastrointestinal. Pero también puede haber una diseminación sistémica por la sangre. Y en ese caso, la gonorrea puede producir 3 manifestaciones: meningitis, endocarditis y un síndrome caracterizado por dermatitis y artritis. Esto es lo que causa la gonorrea, ¿verdad? La manifestación primaria, es decir, la infección típica es en el sitio de la inoculación, que ya vimos que puede ser variado. Pero a partir del sitio lógico o típico o más frecuente, pues puede causar manifestaciones por diseminación local o diseminación sistémica. Bien, algunos datos epidemiológicos interesantes relacionados con el desarrollo de la enfermedad y su presentación clínica. Ya sabemos, es una ITS, se ha reportado desde hace siglos. En el mundo es la segunda en reportes infecciosos, igual en nuestro país. Vean que, por ejemplo, yo les mencionaba que para las ETAs no teníamos reportes fidedignos. Bueno, no tenemos reportes de hecho. No hay un registro, la verdad. Entonces, solo asumimos ciertas cosas, ¿verdad? Pero con ITS, porque hay un programa de vigilancia de las ITS. La transmisión lógica o frecuente es la horizontal, ¿verdad? Pero también como buena ITS, de madre a hijo. ¿Por qué causa cervicitis, uretritis, faringitis, conjuntivitis? Porque la bacteria tiene un marcado tropismo hacia cierto tipo de epitelio columnar que se encuentra en esas zonas. Aparte puede producir vulvovaginitis, pero está restringido por la edad.
15 a 24 años. Porque después hay un reemplazo, un cambio en el tipo de epitelio. Entonces ya no es una presentación común en las mujeres arriba de ese rango de edad. Antes, sí. Después, ya no. Entonces en esas mujeres va a ser principalmente una uretritis. Me refiero a mujeres ya mayores de ese rango de edad. La gonorrea es una enfermedad, una ITS que desafortunadamente se presenta como asintomática hasta en el 80% de las mujeres. Y ustedes dirán, pues mejor, porque pues no se enferman, están infectadas pero no enfermas. Pero esto es terrible porque implica que puede haber transmisión de la enfermedad, por una parte, y por otra parte, la extensión local es más probable. En cambio, en el hombre, el 80% de los casos son sintomáticos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, al tener esa molestia, al tener ese signo de esas descargas purulentas, esto es pus, ¿sí? La enfermedad tiene un componente inflamatorio bien marcado. Entonces, ahí sí, el hombre busca tratamiento y pues se cura. En cambio, la mujer, al ser en la mayoría de los casos asintomática, entonces puede desarrollar las complicaciones de la gonorrea, ¿sí? De las cuales la enfermedad inflamatoria pélvica es una de ellas. ¿Por qué esa descarga purulenta, ¿verdad? Ya dijimos que el componente inflamatorio es muy marcado. Hay una alta neutrofilia local. ¿Local a dónde? En la mucosa. ¿Cuál mucosa? Pues en la uretra, cervix, vagina, faringe, conjuntiva y ano, ¿sí? La disuria ya saben que, ¿verdad? El ardor al orinar, y es lógico. La afectación de la uretra, la descamación, pues provoca esa sensación. Vean esto, ¿verdad? Esta es la conjuntivitis neonatorum. Ese bebé al momento de nacer, pues se contagió. Obviamente se vio afectado en el ojo, en la conjuntiva. La gonorrea es una causa de ceguera infecciosa. No es la principal la vamos a ver en el cuarto parcial. Pero en realidad ni la conjuntivitis neonatorum, ni la anorrectal, ni la faringitis las podemos considerar realmente complicaciones. Son formas de la faringitis que no son comunes, ¿verdad? ¿Sí? Por la vía de entrada. Pero en realidad estas son formas primarias de la enfermedad. Complicaciones de verdad serían la gonococcemia, que es la bacteremia básicamente, y que ya vimos que puede llevar al desarrollo de una meningitis, una endocarditis, una artritis dermatitis. Y la otra es la enfermedad inflamatoria pélvica. Esta sí es también una complicación. La enfermedad inflamatoria pélvica pues es básicamente esas manifestaciones de diseminación localizada. ¿A dónde? Al aparato reproductor femenino. Por cierto, la gonorrea o Neisseria gonorrea es causa de esterilidad, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Precisamente por eso, ¿verdad? Por la afectación del aparato reproductor. Una cosa muy importante para que lo tengan claro, la enfermedad inflamatoria pélvica no es causada solamente por Neisseria gonorrea, no es exclusivamente una complicación de la gonorrea. También, por ejemplo, una clamidiasis
o una infección por micoplasma pueden llevar a este síndrome. Vean, en esta figura se resume la patogenia de la infección. ¿Sí? Miren, ahí está el gonococo, el diplococo. Se contagia a la persona, tiene tropismo hacia el epitelio columnar, reconoce receptores presentes a ese nivel y se pega, coloniza. Pero es una patogenia invasiva. Entonces la bacteria va a ser endocitada. Se libera en el citoplasma. Y por transitosis va a pasar a la parte vasolateral de la membrana epitelial. ¿Sí? Vean que es muy similar, si ya lo leyeron, en cierta forma, a la invasión por las bacterias intestinales, ¿sí? En la mucosa intestinal. Pero ¿qué sucede aquí? La bacteria puede infectar macrófagos y puede ser destruida, ¿verdad? Pero también la bacteria es un patógeno intracelular facultativo. Creo que no habíamos hecho énfasis en ese término, excepto en la clase de patogenia. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que es un patógeno intracelular facultativo. Pues son todos aquellos microorganismos, bacterias, perdón, que tienen la capacidad de inducir, de forzar su propia fagocitosis y de sobrevivir además a los mecanismos de muerte intracelular. Pero no son bacterias intracelulares obligadas, ¿sí? Sino que simplemente la patogenia de la infección, de la enfermedad que causan, incluye la invasión de células. Por eso son intracelulares facultativos. Pero bien, entonces la bacteria igual puede sobrevivir intracelularmente, ¿verdad? El hecho es que hay liberación de citoquinas que son quimioatrayentes, entonces por eso vemos que vienen estos polimorfonucleares, causan daño por degranulación a las células epiteliales infectadas y cumplen su misión. ¿Cuál es? Fagocitar y eliminar al diplococo. Esto que vemos aquí, esta célula de acá y esta otra de acá, son las que nos ayudan al diagnóstico. Ya vamos a hablar de eso. Pero el punto es que la quimiotaxis de neutrófilos es bien marcada, por eso el proceso inflamatorio es notorio, ¿verdad? La neutrofilia que mencionamos es notoria y esa característica de la supuración, ¿verdad? De la purulencia, de esa descarga purulenta típica de la gonorrea. Doctor, no me quedó bien claro la patogénesis, la parte de que inducen su fagocitosis, en esa parte que dice que cuando le inducen esto esto es destruido. O sea, la bacteria sería destruida a esta inducción. Les dije que puede o no ser destruida, ¿verdad? Porque estamos mencionando que es un patógeno intracelular facultativo, o sea que tiene esa capacidad de sobrevivir los mecanismos de la fagocitosis. Ahora, eso depende del fagocito, ¿verdad? Un fagocito activado, como estos polimorfonucleares que llegan aquí, atraídos por la liberación de citoquinas, liberados, por ejemplo, por estos macrófagos o por el tejido, entonces vienen ya
Acuérdense de sus clases de inmuno, ¿verdad? Vienen ya con esa misión, digámoslo así, ¿verdad? Nosotros en nuestros tejidos tenemos células de la respuesta inmune. En esta parte vasolateral hay células de la respuesta inmune, hay macrófagos, ¿sí? Que pueden fagocitar la bacteria y pueden, es lo que les mencionaba, ¿verdad? La bacteria ser eliminada o no. Normalmente se liberan, ¿sí? Vean, aquí está el paso, aquí está fagocitado, pero puede liberarse también y volver a infectar las células. Pero estos polimorfonucleares, bueno, son fagocitos, ¿verdad? No son macrófagos, pero son fagocitos. Activados, sí, efectivamente eliminan la bacteria, ¿sí? ¿Qué nos va a ayudar al diagnóstico de este diplococo? Ya vamos a llegar ahí. Cuando lleguemos a la parte de diagnóstico, lo aclaramos bien, ¿ok? Ok, gracias. Vamos a ver entonces, así a grandes rasgos, ¿verdad? Nos falta ver los factores de virulencia que tiene el gonococo, pero pueden deducir algunos, ¿verdad? Factores de adhesión, factores de invasión, factores de sobrevivencia intracelular. Vamos a hablar ahorita de Neisseria meningitidis, que es la otra especie patógena para el ser humano. ¿Qué características tiene? Es encapsulada. De hecho, se puede serotipificar de acuerdo a esos antígenos capsulares. Igual que otras bacterias que hemos visto, como el neumococo, tiende a la autolisis. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, nosotros hacemos un cultivo, lo guardamos en la refri porque ya lo estudiamos, yo qué sé, lo vamos a ver después. Si lo dejamos mucho tiempo, esa bacteria se muere y desaparece. Ya dijimos que el sitio de colonización normal es la nasofaringe. Y obviamente existen muchas personas que lo tienen naturalmente, ¿verdad? Y entonces esas personas son portadoras para esa bacteria y a partir de ellas puede ser el reservorio por el cual se diseminen. Vean que es interesante. Periódicamente pues salen las noticias o hay reportes de brotes en universidades, en internados, en batallones. ¿Qué tienen en común? Pues son sitios donde hay mucha, no vamos a decir hacinamiento, pero mucha cercanía entre las personas, ¿verdad? Se desarrollan muchas actividades, pues que pueden facilitar esa transmisión de un reservorio a otras personas. Aquí en Honduras hubo un brote, en realidad fue un caso, no recuerdo si se reportaron varios casos. Fue hace unos años, no sé tanto, en la Academia Nacional de Policía. Hubo un muerto inclusive, uno de los cadetes, ¿verdad? Y fue por Neisseria meningitis, se investigó el caso, ¿verdad? Porque eso es la forma en que se presenta. No es que no puede haber un caso aislado, claro que sí, pero en esos sitios se facilita la transmisión. También recuerdo de un caso en una universidad de Estados Unidos, ahí sí, hubieron varios casos, no recuerdo si hubieron muertos, pero básicamente es por la cercanía, ¿verdad? Por las actividades que se pueden realizar donde haya bastante interacción entre las personas. Entonces, así se transmite, ¿verdad? La meningitis por Neisseria meningitidis se presenta de esa forma también, como brotes. Bueno, entonces ya dijimos, si se puede identificar, pues se puede agrupar y se puede utilizar esa característica inclusive para diagnóstico, pero en realidad tiene más utilidad epidemiológica. Bueno,
Esto es lo lógico, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, lo hemos visto para otras bacterias que causan meningitis. No hay manera de que se vaya al sistema nervioso central si no es a través de la sangre, ¿verdad? Entonces, primero hay bacteremia y después hay meningitis. De hecho, ¿qué causa Neisseria meningitis? Pues una bacteremia. A partir de ahí puede complicarse o desarrollarse una meningitis o puede darse un síndrome todavía más severo, que es una infección sistémica que compromete el aparato circulatorio y se puede manifestar como trombosis y como hemorragias en piel. Vamos a ver, aquí está. ¿Sí? Ese sería uno de los signos de ese síndrome circulatorio. Para hacer un recordatorio y un cierre, digámoslo así, no mentira, nos falta una bacteria. Con las bacterias que causan meningitis en niños mayores de 2-3 meses. Acuérdense que las meningitis en niños, pues las dividimos. Las meningitis neonatales, que pueden ser un montón de bacterias, muchas, ¿verdad? Pero que las tres principales causas eran Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes y Escherichia coli K1. Y tenían cosas en común. Una de ellas, la transmisión de madre a hijo. Y tenemos las meningitis en niños mayores de 2 meses. También pueden haber muchas causas. Pero mencionamos, o ahorita les estoy diciendo, que hay 3 causas principales. Una es el Streptococcus pneumoniae, la otra es Neisseria meningitidis y la otra la vamos a ver pronto, que es el Haemophilus influenza tipo B, que también tienen características en común. ¿Cuáles son? Colonizan normalmente la nasofaringe, es decir, son flora normal. Se transmiten de persona a persona, obviamente por secreciones del aparato respiratorio, en el entorno familiar o en sitios donde puede haber hacinamiento, como en guarderías, por ejemplo, o en centros de cuidado de los infantes. Acuérdense que es infantil, ¿verdad? Mayores de 2 meses, pero a los 3-5 años sería el rango de edad. Ojo, ¿verdad? No es que a los 6 años no puede dar ni a los 7. La cosa es que la incidencia disminuye notoriamente después de los 3 años. Solamente es eso. Pero tienen más cosas en común. Las 3 cepas son encapsuladas. Las 3 cepas producen IgA proteasa. Esto lo vimos en la clase de patogenia. Ya saben lo que es una IgA proteasa, ¿verdad? Igual que Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis tiene algunos factores de virulencia especiales, ¿verdad? Los pilis, por ejemplo, el lipo-oligosacárido. Vean cómo es esto. No es lipopolisacárido. Ya ustedes repasaron la clase de enterobacterias, las generalidades, ya saben lo que es el LPS. Ya saben que la porción tóxica está en el lípido A. Ok. ¿A qué se refiere eso de lipo-oligosacárido? Aquí la diferencia es eso de oligo por lipo, por poli, perdón. Simplemente se refiere a que las cadenas de carbohidratos externos son más cortas. Entonces, por eso no los llamamos polisacáridos, sino oligosacáridos. Pero en esencia es lo mismo. Es gram negativa, tiene esa membrana externa, y la parte externa de la membrana externa, pues básicamente es el LPS. Solo que para esta bacteria no la llamamos lipopolisacárido, sino lipo-oligosacárido, por la razón que les menciono.
Y el otro factor de virulencia, y eso igual para gonorrea, ¿verdad? Y el otro factor de virulencia, pues son proteínas de membrana externa, ¿sí? Algunas porinas, pero básicamente son de tipo proteico. Y para Neisseria meningitidis, pues la cápsula. Aquí resume la patogenia, ¿verdad? ¿Por dónde entra y por dónde sale? Aquí sí, nasofaringe, ¿verdad? Coloniza ahí, especialmente en niños. Los niños se contagian y desarrollan la infección, ¿verdad? La bacteria, ya vimos, tiene esa capacidad de atravesar la mucosa faríngea, llegar a la sangre, es encapsulada, ese niño no tiene anticuerpos contra la cápsula, entonces no puede erradicar la bacteria se disemina, esa es la meningococcemia, pero puede llegar a atravesar la barrera hematoencefálica y causar la meningitis. O puede causar ese otro síndrome que compromete el sistema circulatorio, hay colapso vascular y se manifiesta de esta forma, ¿verdad? Las hemorragias a nivel de piel y la trombosis. Es un patógeno infantil más común en niños mayores de 2 meses, pero entre más pequeños mejor, ¿verdad? Mejor en el sentido de que la frecuencia es mayor, no mejor, perdón. Y ustedes ya saben la misma historia que mencionamos para el neumococo. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con la respuesta inmune del hospedero. Principalmente respuesta humoral. ¿Contra qué? Contra la cápsula. La exposición a la bacteria causa el desarrollo de esa respuesta inmune. Y después la exposición a la bacteria, pues, puede ser efectivamente controlada porque ya ese niño va a tener anticuerpos anticapsulares y la va a eliminar. Se va a activar el complemento por la vía clásica, se va a inducir la fagocitosis y la eliminación de la bacteria. En cambio, los niños, ¿por qué los niños, pregunta, por qué los niños antes de 2 meses no? ¿Por qué arriba de 2 meses? ¿Qué se les ocurre? A ver. Bueno, vamos a preguntar. Solo que nos vamos a ir a los últimos. Wilson Antonio. ¿Se encuentra Wilson? Hola. Sí, doctor. Ajá. ¿Tiene alguna idea o no? No, doctor, disculpe. Ok, vamos a ver. María José Irías. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Sí. ¿Por qué esa meningitis por Neisseria meningitidis es más común en niños mayores de 2 meses hasta 2, 3 años y no en los primeros semanas o meses de vida? Bueno, lo que se me ocurre es porque en niños ya recién nacidos el sistema inmunológico es inmaduro, se podría decir. No sé, por ahí siento yo que no sé si estoy mal. Está bien. Uno tiene que hacer conjeturas, ¿verdad? Pero entonces en ese caso, pues si está inmaduro, más susceptible es. En realidad, esa es la razón por la que le da a los niños, porque la enfermedad es más frecuente en niños que en adultos. Ya vimos que sí se puede dar en adultos. Pero si hay inmadurez del sistema inmune, pues precisamente más susceptibilidad. En realidad tiene que ver con la inmunidad pasiva de la madre al hijo, ¿sí? Ustedes saben ya eso, ¿verdad? La madre
le pasa a su hijo sus anticuerpos. Pero esos anticuerpos, como son proteínas, pues tienen un tiempo de vida media, ¿verdad? No son permanentes y el niño no los está produciendo. Simplemente los recibió de la madre. Entonces, pues hay una protección en esas primeras semanas y meses de vida. Pero ya después el niño se vuelve susceptible y tiene que madurar su sistema inmune, pero ya esa es otra cosa, ¿verdad? O sea, no hay que confundir. Ok. Bueno, estas son unas de las proteínas de superficie que mencionábamos presentes en la membrana externa, en este caso de Neisseria meningitidis, ¿sí? No las vamos a especificar, simplemente están de forma ilustrativa, pero básicamente participan y mucho en el proceso de adhesión, aparte de las fimbrias y pilis que puede tener, ¿verdad? Para eso. Pero básicamente esas proteínas de membrana externa y los pilis le sirven a la bacteria para adherirse y para colonizar formando una especie de agregados de los cuales se desagregan y de ahí pueden comenzar ese proceso de invasión de la mucosa faríngea, ¿sí? Estas sí son típicas de la Neisseria gonorrea y sí las vamos a identificar y especificar, ¿verdad? Tenemos las proteínas OPA y tenemos las proteínas por A y por B. Las proteínas OPA facilitan la unión con células epiteliales y células fagocíticas y son importantes en el proceso invasivo. Las proteínas por A y por B, que están insertas dentro de la membrana, son de hecho porinas. Hagan recuerdo de sus clases de química biológica, que es una porina. Participan también en ese proceso de invasión y de sobrevivencia a la muerte intracelular dentro de fagocitos, ya que previenen la fusión o la formación, mejor dicho, del fagolisosoma y también previenen el estrés oxidativo. En el caso del PIL, igual, colonización, y en el caso de los LOS es la respuesta inflamatoria localizada, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Son factores de virulencia típicos de Neisseria gonorrea, especialmente estos de acá. Estos de aquí son compartidos, ¿verdad? Pilis y LOS. Y tienen la misma función en meningitidis como en gonorrea. Bueno, vamos a ver aquí, esto ya lo mencionamos. Un aspecto muy importante es cuando la cepa asociada a la infección, en este caso retomamos meningitidis, ¿verdad? Asociada a la infección es una cepa más virulenta que puede dar un desarrollo más rápido de la enfermedad, de la infección, una forma fulminante que produce esa forma septicémica, casi podemos decirlo, generalizada, multisistémica, que lleva a una alta mortalidad. Bueno, esto es lo que mencionábamos. Aquí están los 3 principales patógenos asociados a meningitis neonatal, es decir, antes de los 2 meses. Y aquí tenemos los 3 principales asociados a la meningitis después de los 2 meses y hasta los 2-3 años. E. coli, listeria, estreptococo grupo B, influenza, meningitis y neumococo.
Bueno, esto ya lo mencionamos también, ¿verdad? Si la persona no posee los anticuerpos contra la cápsula, la infección y la diseminación se facilitan. Obviamente, no se activa el complemento. Estos son factores inmunes, ¿verdad? Asociados al desarrollo de la enfermedad, pero también esto, ¿verdad? La facilidad con que la bacteria pueda atravesar el epitelio respiratorio y factores ambientales que facilitan la colonización y la infección, ¿sí? Procesos crónicos, irritantes en el tracto respiratorio, la menor humedad que puede haber también están asociados al desarrollo de la infección y de las enfermedades. Bien, ya dijimos, ¿verdad? Puede ser normal de nasofaringe, no todo el mundo va a desarrollar la enfermedad, igual que pasa con neumococo. Hay tipos capsulares, de hecho se vacuna contra los principales tipos capsulares, y esto tiene que ver con una pregunta, bueno, no fue pregunta en la clase, fue pregunta en laboratorio, que tiene que ver con esas enfermedades que son inmunoprevenibles. ¿Qué pasa con las cepas que no están dentro de la vacuna? Es decir, las que son vacunables. Porque la vacuna, a menos que solo hubiera un serotipo, no puede prevenir contra todas las cepas. Pasa con neumococo, pasa con Haemophilus influenza, pasa con esta. Para las tres hay vacuna. Pero la vacuna va dirigida contra los serotipos capsulares más comunes. Entonces, los tipos capsulares para los cuales no va dirigida la vacuna han aumentado la incidencia, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, los principales serogrupos serían el B y C, y como epidémico, el grupo A. Bueno, básicamente eso, ¿verdad? Con respecto a la vacuna. Ahora sí, el laboratorio, vamos a empezar con el meningococos. En el caso de una meningitis, pues la muestra de elección son dos: sangre y líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, pues ya saben ustedes que hay que hacer una punción lumbar en la columna para sacar el líquido, ¿verdad? Esa muestra es tan complicada, dolorosa. Hay que tratarla con mucho cuidado y analizarla lo más pronto posible y de la mejor forma posible. En uno de los casos clínicos, ustedes ya mencionaron, tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de analizarlo y describirlo. Creo que fue en el primer caso clínico, el primer parcial. A una muestra de líquido cefalorraquídeo se le hace química, se le determinan proteínas, se le determina glucosa, se le hace, no hematológico, perdón, se le hace un recuento de células y se le hace una centrifugación y se analiza el sedimento, se colorea, se hace un grano. Toda esa es información valiosísima, ¿verdad? Que le puede decir al médico, bueno, esta infección es bacteriana, esta infección es viral o es por hongos. Y de eso depende el tratamiento, ¿verdad?, oportuno, y salvarle la vida al paciente o evitar secuelas que pueden ser graves. En el gram, ¿qué vamos a ver? Diplococos gram negativos intracelulares. Eso ya es una indicación enorme para el médico. Diplococo gram negativo intracelular. Entonces, meningococo. Siempre hay que hacer el cultivo, ¿verdad? Por cierto, en caso de una meningitis, el hemocultivo también es
utilizado, acuérdense, para irse y causar infección en el sistema nervioso central, tiene que estar en la sangre. Pero un hemocultivo es más tardado, ¿verdad? Tiene un proceso diferente. Es una muestra más fácil de obtener, pero es más tardado el resultado. Bueno, la meningococcemia ya vimos que también puede derivar en una enfermedad más grave, sistémica, que afecta a diversos órganos y que puede manifestarse, pero que puede, comprometer el sistema circulatorio, llevando a la formación de trombos y hemorragias. Entonces, nuevamente, hemocultivo o cultivo de las lesiones en piel. Además, evaluación de los parámetros hematológicos. El cultivo, entonces, de un líquido cefalorraquídeo se hace en varios medios, no se hace en uno solo. ¿Por qué? Porque hay muchos patógenos que pueden ser causantes, gram positivos y gram negativos. Entonces, el esquema de trabajo para un aislamiento a partir de un líquido cefalorraquídeo, pues, es bien estricto, ¿verdad? Para tratar de aislar cualquier microorganismo que pueda estar involucrado, inclusive hongos. Por eso el gram nos ayuda bastante. El medio, obviamente, podemos, en este caso, el meningococo no es tan exigente como el gonococo. Así es que lo podemos cultivar perfectamente en una gelosa de chocolate y crece, ¿sí? No habría problema. La gelosa de chocolate, ustedes ya saben lo que es, ¿verdad? Es simplemente una gelosa de sangre que por calentamiento, pues se han lisado los glóbulos rojos y tiene ese colorcito café, como si fuera chocolate. Entonces aislamos colonias, vamos a describir su morfología, vamos a ver si es típica del meningococo, le vamos a hacer pruebas preliminares, que en este caso sería oxidasa, nuevamente 1 gramo, y ahí sí, sabemos que es Neisseria meningitidis. ¿Por qué lo sabemos? Pues por la muestra, lo sabemos por la morfología colonial, la morfología celular y la oxidasa. Ahora, ya vimos que el gonococo también puede causar meningitis, ¿verdad? O sea que estamos diciendo que es Neisseria, perdón, no Neisseria meningitis, Neisseria. Con esas pruebas y esa evidencia, confirmamos género. ¿Qué vamos a hacer después? Las pruebitas de oxidación de carbohidratos. Ya vamos a llegar ahí. En el caso de gonorrea, pues las muestras son muestras de secreciones, ¿verdad? Conjuntival, faríngea, anorrectal, uretral, cervical, vulvovaginal. Secreciones. Normalmente en el estudio de esas muestras necesitamos 2. ¿Por qué? Porque hacemos cultivo y hacemos examen directo. Bueno, para todo se hace lo mismo, pero en este caso particularmente es muy necesario, porque el examen directo nos puede dar inclusive el diagnóstico de un solo sin esperar el cultivo. Perdón. Para los patógenos sexuales, los métodos moleculares son muy utilizados en la actualidad. Ok. ¿Cómo diagnosticamos? Bueno, el examen en fresco siempre es importantísimo. Porque puede ser, por ejemplo, una vaginosis bacteriana, puede ser una candidiasis, puede ser una tricomoniasis, o puede ser una gonorrea, o puede ser ay, se me fue el nombre, clamidiasis.
el examen en fresco nos da indicaciones. Si observamos los parásitos, pues es tricomoniasis. Si observamos la cándida, las levaduras, pues es una candidiasis. Hay indicaciones, por ejemplo, el aumento en los leucocitos, que nos pueden decir, es bacteriana, por ejemplo, o la descamación del epitelio, nos pueden decir también, nos pueden orientar. Pero el gram, en este caso, es importante. Nosotros observamos diplococo, gram positivos, intracelulares, es Neisseria. Si esto es una muestra uretral de un hombre, ese es el diagnóstico y no se necesita más. En el caso de la mujer, siempre es conveniente el cultivo, pero se reporta esto, el médico más la sintomatología, más la clínica, perdón, establece el diagnóstico. Bueno, de hecho, no todos los laboratorios hacen cultivos por Neisseria, ¿sí? Y en el caso de gonococo, no podemos utilizar ni una gelosa sangre ni una gelosa chocolate. A fuerza tenemos que utilizar el medio que es el Thayer Martin, ¿sí? Entonces, un medio muy caro, carísimo, y no siempre disponible. Pero con esto, diplococo, gram negativos intracelulares. Miren qué bonito se ve. Ahí está el neutrófilo con su núcleo segmentado, es un polimorfo nuclear, y ahí bonitos están los diplococos. Este es diagnóstico. Pero bien, hicimos el cultivo, entonces en agar chocolate, Thayer Martin, la incubación ya lo habíamos visto, la temperatura muy estricta, el tiempo puede ser hasta 72 horas, siempre con CO2 y humedad. Las colonias típicamente son grisáceas, blanquecinas, a veces se ven como translúcidas, son pequeñas, hasta de 1 milímetro. Los cultivos viejos ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Cuidado, especialmente si dejamos demasiado tiempo la incubación. Es mejor hacer subcultivos. ¿Cómo se confirma? Nuevamente el gram de los aislamientos más la oxidasa. Y ahí tenemos, ¿qué tenemos? El género. ¿Cómo vamos a identificar? Con los azúcares. En el caso de gonorrea, pues ya dijimos que solo la glucosa es positiva. En el caso de meningitis, glucosa y maltosa. Si fueran otras cepas que pudieran estar causando infección de otro tipo, que las identificamos con Neisseria, pues igual, ¿verdad? Las identificamos con los carbohidratos. Vamos a ver qué más. Bueno, esto con una bioquímica tradicional, ¿verdad? No se usan los tubitos en caldo para hacer pruebas de oxidación. Se utiliza un medio semisólido que tiene una base que se llama CTA. Es una base más rica, obviamente, que permite el crecimiento de bacterias fastidiosas, y al ser semisólido nosotros podemos ver o diferenciar o determinar o discernir, digamos, una oxidación de una fermentación. Hay medios o métodos, perdón, comerciales para identificar Neisserias. Este no es el API, pero uno de ellos es el API. En el caso de gonococo es muy similar el crecimiento. Ya habíamos dicho que también en el gran del sedimento, esos polimorfonucleares. Vean que apenas nos dio tiempo de ver gonococo. O sea que en la próxima clase vamos a retomar esta parte de Gardnerella, aunque la otra semana es presencial, tenemos laboratorio. Las clases de la otra semana van a ser grabadas. Vamos a ver, tal vez les grabo esta parte, o cuando retornemos a las clases sincrónicas la siguiente semana, yo la termino, ¿sí? Gardnerella es poquito y es muy interesante, ¿verdad? Creo que vale la pena que la retomemos de esa forma, pero ahí les voy a avisar por correo. Si se las grabo, entonces se las subo junto con las que tocan esta semana. Bien, ya son las 11.
ahí terminamos, ¿verdad? Esta clase de gonorrea, de Neisseria es interesante. Neisseria es un patógeno que es común, ¿sí? Entonces, pónganle atención, ¿verdad? Bien, bueno, solamente eso. Nos vemos. No sé si tienen alguna pregunta de algo, de la clase o de otra cosa. ¿Me la pueden hacer ahorita? Doctor, Sí, digan. ¿qué tan seguro es que sí hayan clases la otra semana? Es que han salido más casos de COVID cada vez más dentro del edificio y también en la universidad. Mire, eso va a depender de las autoridades. Yo eso lo tengo bien claro. Si nos dicen, se suspende, se suspende. El problema es que si se suspende no es el examen, es todo, ¿verdad? Nos friegan del todo, porque ya no tendríamos nada de prácticas. Pero si es así, ya eso ni modo, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos con lo que nos han dicho. Ahorita ustedes y yo estamos con que la otra semana nos vemos en examen y en laboratorio, pero igual el lunes nos pueden decir no, hay que estar listos para eso, ¿ok? Igual yo siempre lo más rápido posible les mandaría un correíto y eso. Eso sí lo discutimos con Lelania, ¿verdad? Yo igual lo pensé, si los casos siguen aumentando, lo más probable es que se cancelen las actividades presenciales, pero no nos conviene. Imagínense ustedes solo tuvieron un laboratorio, el examen que también sirve como práctica, pero enterobacterias, que es de las más importantes, que no la vayamos a ver, me da tristeza y me preocupa. Pero bueno, repito, ¿verdad? Hay que estar pendientes de eso. Tiene toda la razón. Igual ya yo lo había pensado, pero mientras no nos den una indicación, no podemos saber. ¿Ok? Entonces, pendientes de eso. ¿Algo más? Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, si no hay nada, ¿alguien levantó la mano? Diga. Disculpe, este tema que está aquí en la pantalla viene en examen, ¿verdad? Porque sale en la programación. Esto ya es tercer parcial. Ah, bueno, entonces para corroborar hasta qué tema viene en el examen. Todo enterobacterias, desde la generalidad de enterobacterias hasta el tema 14, que es Klebsiella y Proteus. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, ahorita voy a detener la